Hola, bienvenidos a su programa ¿Qué dice la Biblia? Continuamos en la serie Liderazgo y hoy vamos a desarrollar un tema muy importante: liderazgo que trasciende. Realmente un tema muy valioso del cual estamos seguros que vamos a aprender juntos. El liderazgo es un tema que trasciende y eso significa que tenemos que levantar nuevos líderes. Wow, y eso implica creer en otros. Y si nosotros nos ponemos a pensar, en este momento tú y yo estamos acá porque alguien creyó en nosotros. Y eso es lo que también nosotros estamos llamados a hacer, creer en otros para levantar nuevos líderes. Y sabes, el liderazgo que trasciende involucra generaciones. Déjame leerte, Margarita, el Salmo 145, versículo 4, y dice: generación a generación celebraré tus obras y anunciará tus poderosos hechos. ¡Wow! Dios es un Dios generacional y nos ha revestido de su poder para transmitir su grandeza, para transmitir su verdad por generaciones. A lo largo de la Biblia podemos encontrar numerosos pasajes que nos hacen ver a un Dios generacional, como lo hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y déjenme leerles el pacto de Dios con Abraham, que se encuentra en Génesis 17, capítulo 17, versículos de 4 al 8. Este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Me encanta esto. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. Me encanta cuando Dios le dice a Abraham que lo hará fructífero. Saben, ese es el diseño de Dios para nosotros, los hijos de Dios. Ese es el diseño que Dios ha puesto en su palabra para todos nosotros. Es algo que debemos vivirlo todos. Pero cuando nosotros somos fructíferos significa que vamos a dar fruto. Y cuando damos fruto a otros, estaremos dando principios de vida que trascienden en otros. Wow, ¿sabes esto que me acuerda? Me imagino un árbol grande y frondoso. Probablemente un árbol de mango, de esos mangos grandes, anaranjaditos y dulcitos que se dan en cierta temporada del año. Pero cuando nos detenemos a pensar en ese árbol, él tuvo un proceso de desarrollo, de crecimiento para llegar a la madurez. Y es hasta en esa madurez donde da el fruto. Miren qué interesante lo que podemos nosotros sacar de esto. Y es que para dar fruto debemos tener crecimiento. Debemos alcanzar la madurez. Si no estamos en ese punto, difícilmente vamos a poder dar fruto. Y ese fruto, recordemos, el árbol no dice es para comérmelo yo. No, ningún árbol hace eso, sino que es para dar ese fruto a otros, para dar vida. De igual manera que lo hacemos nosotros, cuando damos fruto a otros, nos estamos reproduciendo y cumpliendo este principio de fructificar que encontramos en Génesis 17. Qué preciosa ilustración, Margarita, me gusta. Déjame decirte que quisiera volver al texto bíblico del pacto con Abraham. Quiero enfocarme en el versículo 7. Porque me encanta, mira lo que dice: yo confirmaré mi pacto contigo
y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Vemos acá a Dios haciendo pacto con Abraham. Pero sabes, a mí lo que me encanta es que Dios no se conforma con hacerlo con Abraham. Él hace pacto con todas sus generaciones. Dice, seré tu Dios para siempre. Y el Dios de tus generaciones, esto es impactante y también nosotros debemos adoptarlo. Nosotros como líderes debemos de tener una mentalidad generacional y saber que lo que nosotros somos o llegaremos a ser no se puede quedar en los límites de solo nosotros, sino que debe de trascender de generación en generación. Nosotros cuando hemos dado seminarios de padres, yo recuerdo que le preguntamos a los matrimonios, ¿quién es su familia? Y generalmente nos dicen, pues mi familia soy yo, mi esposo, nuestras 2 hijas. Mis 2 hijas. Claro, esa es una verdad, pero no es una verdad completa, porque la familia de esta persona es también sus nietos, sus bisnietos, que es cierto, aún no han nacido, pero ya están en el corazón de Dios. Y esa mentalidad generacional, que es la misma de nuestro Dios, la debemos de tener como líderes, una mente generacional. Me encanta eso, Margarita, porque Dios es un Dios, como tú decís, generacional. Para Él no existe tiempo, dimensión de tiempo ni espacio. Es por eso que Él nos ve con todos los que vienen atrás de nosotros. Y eso es impactante. Pensemos por un momento eso, porque es impactante, porque lo que nosotros hacemos va a alcanzar a todo aquel que viene atrás de nosotros. Bueno, todas esas experiencias debemos transmitirlas. Todas las experiencias que tenemos con nuestro Dios es que tenemos que transmitírselas a las nuevas generaciones. Esas experiencias de milagros, esas experiencias de encuentro con Dios en una necesidad financiera, en una necesidad de salud, en cualquier forma en que Dios se manifieste en nuestra vida, nosotros tenemos que brindar testimonio a nuestras generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos, contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo grande, maravilloso y milagroso que es nuestro Dios con nosotros. Eso es transmitir la verdad de Dios. Y es un liderazgo que trasciende, ¿verdad? Porque no solo a nuestra familia, sino hacia todos aquellos a quienes tenemos nosotros y que lideramos. Fíjense que para poder transmitir esas experiencias de las que tú hablabas, esas experiencias con Dios, debemos dar impartición a quienes tenemos. ¿Y qué es eso de impartición? Pues es transmitir mi vivencia espiritual a otros. Y eso requiere que nosotros tengamos relaciones. La impartición es algo relacional y a través de esa relación puedo influir sobre los demás. Veamos qué es influir. Es el poder de una persona para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien en base a lo que yo soy. Es decir, me vuelvo de influencia cuando yo puedo modificar lo que los otros van a hacer porque los estoy inspirando. Y aquí tiene que ver mucho lo que yo soy, lo que yo hago, no tanto lo que digo, lo que hablo, porque si lo que yo digo con lo que yo hago no es congruente, entonces no hay integridad en mí. La integridad es necesaria para que nosotros podamos ser de influencia en los demás. Y para hacer esto de la impartición, vamos a hablar al menos de 3 elementos importantes. El primero de ellos es que debe existir una auténtica vivencia espiritual en mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Es que yo haya tenido áreas de victoria en mi vida, áreas en las cuales he logrado una victoria con la mano de Dios.
puede ser en el área de la restauración de la familia, puede ser en la restauración financiera, puede ser en el área de la salud, puede ser en tantas áreas en las que nosotros como personas nos desempeñamos, y ahí hemos obtenido esas victorias en Dios que lo que traen es autoridad. Cuando hemos vencido en el Señor, tenemos esa autoridad que nos delega el Espíritu Santo para poder influir sobre los demás. También nosotros podemos hablar de nuestras fallas también, de nuestros errores, porque también cometemos errores. Imagínense, nos metimos a un negocio donde perdimos todos nuestros ahorros de la vida porque no le consultamos a Dios, o nos involucramos en una relación sin tomar en cuenta a Dios, o nos fuimos de una iglesia en rebeldía, enojados, molestos con el pastor, y hasta con Dios nos enojamos. Y eso ha traído consecuencias negativas a nuestra vida, de las cuales también hemos aprendido. También ha venido quebrantamiento, que nos ha vuelto personas mansas y humildes. Y todo eso es una riqueza de vivencias espirituales que debemos compartir con otros, debemos impartirles a otros. Me encanta, Sí. me encanta, la verdad me encanta cómo lo estás exponiendo, porque es muy entendible y va acorde con el Espíritu. Bueno, el segundo elemento es que debemos de tener una relación genuina con Dios. Esto tiene que ver con esa intimidad con el Señor, con esa comunión. Comunión significa estar unidos a Él. El mismo Jesús decía que Él no hacía nada por su propia cuenta, sino lo que el Padre le decía. Y ese mismo principio lo debemos de aplicar a nuestras vidas. Esa es la verdadera intimidad. Muchas veces esto se confunde con el activismo, porque hacemos tanto, estamos en tantos ministerios, pasamos tanto tiempo en la iglesia. Y no es que eso sea malo, pero si no está sobre la base de la intimidad, de la relación personal con Dios, no sirve de nada. O sea que alguien puede confundir la relación genuina con Dios con el activismo ministerial. Sí, son dos cosas muy diferentes. Y esa intimidad con Dios tiene que ver con esa conciencia que tengo de Dios. Desde que me levanto durante el día en mis actividades cotidianas hasta que me voy a acostar. Y no significa tampoco de que voy a ser perfecto. No, lo que significa es esa comunión con el Espíritu Santo, en la cual yo puedo fallar, puedo cometer errores, pero oigo la voz del Espíritu Santo que me dice: fallaste, te equivocaste. Y no solo oigo la voz, sino que obedezco lo que me manda. Si tengo que ir a pedir perdón, obedezco para ir a pedir perdón. Si yo iba en este rumbo y me dice, es por este, y no mucho me gusta este camino, pero es el que me está diciendo el Espíritu Santo, pues obedezco. De eso se trata una relación genuina con Dios. Mira, me encanta que el primer elemento, que es la vivencia espiritual, con el segundo elemento, que es la relación íntima con Dios, tienen una interrelación. Definitivamente. Una con la otra. Y el tercer elemento que queremos destacar sobre la impartición es el pastoreo intencional. Muchas veces creemos que pastor es solamente el que está en el púlpito predicando, y no es así. El pastoreo tiene que ver con el cuidado pastoral, con ese amor y cuidado que le damos a las personas. Muchas veces de repente alguien no está y debemos preguntarnos qué le habrá pasado a esta persona. ¿Estará enferma? ¿Tendrá alguna complicación? ¿Qué le pasará? Es ese amor por las personas que involucra poder orar por ellos, poder invertir recursos de tiempo, de dinero, de una forma genuina
y desinteresada. Eso es necesario para que nosotros podamos dar impartición de parte de una impartición espiritual. ¿Sabes? Me atrae la atención que tú decís el pastoreo intencional. ¿Y a dónde inicia nuestro primer pastoreo? En la familia. Porque ahí es donde nosotros los hombres que somos jefes de casa, que somos los líderes espirituales, sacerdotes de nuestra casa, iniciamos nuestro pastoreo intencional. En el cuidado de nuestra esposa y de nuestros hijos es donde inicia nuestro pastoreo intencional. Es por eso que nosotros todos debemos practicar el pastoreo intencional. Sí, de una u otra manera, somos líderes en diferentes áreas en las que nos desempeñamos. Entonces, la impartición involucra 3 elementos: una auténtica vivencia espiritual, una relación genuina con Dios y un pastoreo intencional. Y queremos enfocar un ejemplo de un liderazgo que trasciende, y es el de Moisés. Realmente Moisés es un gran líder del cual podemos aprender mucho. Y él fue un líder 40. 40 años en el palacio, 40 años en el desierto y 40 años de servicio a Dios. Sí, él inicia su vida cuando la hija de Faraón lo toma como hijo. Y él pasa sus primeros 40 años en palacio como la realeza, rodeado de riqueza, rodeado de muchos maestros, muchos tutores y una vida de rey, porque él era el príncipe de Egipto. Y ese fue un primer proceso de formación, porque debió haber aprendido mucho académicamente hablando y otras lecciones de vida que él podía aprender en el palacio. Pero luego sucede que él, en un acto impulsivo, mata a un soldado egipcio, y eso hace que él decide huir de palacio e inician sus segundos 40 años, y estos son en el desierto. Ya no está en palacio, ya no está el piso de palacio, pero el de arena. Ya no están los techos monumentales de palacio. El sol y las tormentas de arena. Sí, y ya no están las riquezas. Sí, definitivamente. Ya no están todas aquellas riquezas de las cuales él gozaba, sino que ahora prácticamente no tenía nada, porque incluso el rebaño que él cuidaba era de su suegro. Pero ¿qué pasa? En ese tiempo en el desierto fue una etapa de formación, una etapa de quebrantamiento en la cual él aprende lecciones espirituales de humildad, de mansedumbre y una preparación para lo que iba a ser su llamado cuando Dios se le aparece en la zarza ardiente allá en el desierto y le hace su llamado, el llamado a sacar al pueblo hebreo, sacarlo de Egipto y liderarlo hacia la tierra prometida tal como Dios le había indicado. Y ese es más o menos el currículum de Moisés para tenerlo como referencia. Pero de él aprendemos muchas cosas, pero queremos destacar al menos 2. 2 puntos. Uno de ellos es que un líder trabaja en equipo. Veamos Éxodo capítulo 17, versículo del 10 al 13. Dice, hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno al lado del otro, y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec
y a su pueblo a filo de espada. Si bien Moisés era el líder, era el que se veía cara a cara con Dios, el que recibía la visión de Dios, pero también necesitó conformar un equipo de trabajo. Y entonces, según el texto, dice que Aarón y Hur sostenían sus brazos, los brazos de Moisés, para recibir la unción de Dios y poder ministrar a Josué y al pueblo de Israel para lograr la victoria. Ahí estaban funcionando todos en equipo. Josué y el pueblo de Israel peleando la batalla contra Amalek, y estaba sosteniéndole los brazos a Moisés, a Aarón y Hur, para que él pudiera seguir recibiendo la unción de Dios y ministrarla a Josué y a su pueblo. Y es así como obtienen la victoria, mediante el trabajo en equipo, y la unción de Dios pasa sobre la vida de Josué. Sí, definitivamente, miren, una hermosa escena de la cual podemos aprender ese trabajo en equipo. Muchas veces los líderes queremos hacerlo todo nosotros. Nos cuesta delegar. Queremos hacer una cosa, hacer otra, hacer otra. Y muchas veces nos limitamos porque nosotros solos no vamos a lograr nunca lo que podríamos lograr con un equipo de trabajo. Y el segundo aspecto es que debemos desarrollar líderes. Hay que desarrollar líderes para el equipo de trabajo. Y en Éxodo 18, versículo del 17 al 24, nos dice la palabra de Dios. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. Tú no podrás hacerlo solo. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre el pueblo de Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaba al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Para ponernos en contexto, Moisés inició su liderazgo y trabajaba solo. Se sentaba todo el día a escuchar los asuntos del pueblo y a juzgar los asuntos pequeños, importantes y no importantes. Pero su suegro advirtió de que él necesitaba que creara liderazgo, un equipo de trabajo que le apoyara, que le sirviera para que él pudiera poder completar su trabajo con eficiencia, porque si no él iba a desfallecer. Pero Moisés, sabio, admite el consejo de su suegro y él lo sigue y forma un grupo. Y la palabra narra que él forma líderes, y los líderes tienen grupos de 100, grupos de 50, grupos de 10. Sí, ¿verdad? Y así es. Y esos grupos, me imagino yo, que vienen dependiendo de la capacidad de cada líder. Y eso es lo que hace que los grupos, que los líderes juzguen las cosas pequeñas y le dejen las cosas más importantes a Moisés, para que él no se desenfoque, para que él, como tú decías, haga lo importante como líder. Sí, mira qué interesante lección que nos deja, porque Moisés le dan un consejo sabio, y él lo toma. Lo reconoce, ¿verdad? Lo reconoce, y eso es parte de un liderazgo, esa humildad para reconocer cuando nos dan un consejo. Y también nos enseña a que cuando nosotros somos líderes, sí, es que hay muchas cosas que hacer, pero hay cosas pequeñas, cosas urgentes, las que nos roban las energías, y muchas veces por estar en ese corre, nos desenfocamos de lo importante, nos desenfocamos de la visión y perdemos el rumbo o avanzamos muy lento. Es cierto. En esto aprendemos esta valiosa lección.
Importante ejemplo de Moisés hacia nosotros, ¿verdad? Y déjeme decirles que para desarrollar líderes no necesitamos el montón. Solo necesitamos entregar una visión a aquellos que la compartan, a aquellos que sí estén comprometidos con la visión. O sea que no se trata de cantidad, se trata de calidad. En Números 13 se nos relata la misión de los 12 espías de entre las 12 tribus de Israel, cuando se escogió a uno por cada tribu porque iban a ser enviados a expiar la tierra prometida, aquella tierra que Dios les había dicho que conquistarían, aquella tierra que fluía leche y miel. Pero entonces dice, Caleb hizo callar al pueblo, ¿verdad?, delante de Moisés, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Vemos a Caleb, que sí estaba compartiendo la visión que Dios le había dado a Moisés. Estaba compartiendo esa visión, pero los otros 10 espías de ellos, de los 12, no compartían la misión y estaban infundando temor al pueblo de Israel. Pero la historia continúa diciendo, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, se los desgarraron y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, tal como Dios la había prometido. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis a estos que podían invadirlos a ellos. La verdad es que Dios los estaba llamando a tomar esa tierra prometida, y ellos estaban compartiendo también la visión de Moisés, Caleb y Josué. Los únicos dos de 12 espías compartían la visión de Moisés. Y ellos son los que estaban trasladando el valor al pueblo de Israel, los que estaban influenciando al pueblo de Israel para que creyeran en esa visión. Así que 2 de los 12 fueron los únicos que compartieron la visión e influyeron a todo un pueblo, para poder conquistar esa tierra. Y en ese desarrollo de líderes debemos escoger personas confiables, con integridad, como tú decías. Debemos escoger a personas con el Espíritu de Dios. Debemos escoger a personas como lo describe su palabra en Números 14:24. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Ese es el Espíritu de Dios. En él hubo otro espíritu comparado con los demás. Y decidió ir en pos de mí. ¿En pos de quién? De Jehová, de Dios. Yo le meteré en la tierra donde él entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahí estaba cumpliendo Dios su palabra. Estaba diciéndole a él que él le iba a cumplir su promesa. Josué y Caleb entonces fueron los únicos que entraron a la tierra prometida, porque habían en ellos un espíritu diferente, un espíritu que tenía el discernimiento para entender la visión de Moisés que Dios le había dado a él. Y esas 2 lecciones aprendemos de Moisés. Un ejemplo de liderazgo que trasciende, porque cuando llegó el tiempo en que Moisés ya no podía seguir, tenía a Josué, a quien le hizo la transición de su liderazgo. Y es interesante porque todo el tiempo, 40 años que Moisés estuvo en su llamado liderando al pueblo hebreo, Dios le envió a Josué para que lo preparara. Y en su tiempo sucede que, veamos lo que nos dice Deuteronomio 31.
del 1 al 2. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Y en el versículo 7, siempre de Deuteronomio 31, dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, y él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Viene Moisés, lo presenta delante del pueblo con toda la autoridad que ya le había delegado, y resulta que Moisés pues hizo una gran labor durante 40 años, pero no la concluyó. Fue Josué quien la concluyó y quien conquista la tierra por designio de Dios. Ya Moisés lo había preparado. Josué pasa el Jordán, y en el libro de Josué podemos leer todo el proceso de la conquista. Les recomiendo que lo lea. Y él también es el que se encarga de repartir la tierra entre las tribus. Qué importante es haber tenido a ese líder preparado y darle esa transición para lograr una misión tan importante como era la conquista de la tierra de Canaán. Sí. Para ir concluyendo, el legado de Jesús para todos nosotros dice: hagan discípulos. Mateo 28, 19 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Liderazgo que trasciende es dejar legado. Bueno, acá concluimos el estudio. Sabemos que hemos sido edificados todos con esta enseñanza de la palabra, y nos vemos el próximo sábado, siempre en ¿Qué dice la Biblia? Muchas bendiciones a todos. Bendiciones.